Hola, soy Dulce María Cruz Pérez, soy estudiante de la Facultad de Medicina y Cirugía de la Universidad Autónoma de Benito Juárez de Oaxaca. Hoy les hablaré de la diversidad linfocitaria y el reordenamiento del gen del receptor para el antígeno. Desarrollo del linfocito y reordenamiento del gen del receptor para el antígeno. Los linfocitos son células que expresan gran diversidad de receptores para el antígeno, capaces de reconocer una variedad de sustancias extrañas. La maduración del linfocito es el proceso por el cual los progenitores del linfocito en el timo y la médula ósea se diferencian en linfocitos maduros que pueblan los tejidos linfáticos periféricos. Acontecimientos de la maduración. Dentro de la maduración de los linfocitos va a haber compromiso de células progenitoras en la línea de los linfocitos B y T. Proliferación, reordenamiento secuencial y ordenado de genes de receptor para el antígeno, selección y diferenciación de los linfocitos B y T en subpoblaciones. Compromiso en las líneas de los linfocitos B y T, proliferación de los progenitores. Las células troncales pluripotentes de la médula ósea y el hígado fetal dan lugar a todas las líneas de las células sanguíneas incluidas a los linfocitos. La maduración de los linfocitos B ocurre en la médula ósea, antes del nacimiento ocurren en el hígado fetal. Las células troncales derivadas del hígado fetal dan lugar a un tipo de linfocito B llamado linfocito B1. Las células troncales derivadas de la médula ósea dan lugar a la mayoría de los linfocitos T foliculares y a un subgrupo de los linfocitos B de la zona marginal. Los precursores de los linfocitos T abandonan el hígado fetal antes del nacimiento y la médula ósea en fases más avanzadas de la vida y circulan hacia el timo completando su maduración. Los linfocitos alfa-beta derivan de las células troncales pluripotentes de la médula ósea y los linfocitos delta gamma surgen del hígado fetal. Factores de transcripción. Notch1 y GATA son involucrados en el desarrollo de la línea del linfocito T. Notch1 junto con GATA3 induce la expresión de varios genes necesarios para el mayor desarrollo del linfocito T alfa-beta. Los factores EB, E2A y PAT5 inducen a los genes necesarios para el desarrollo del linfocito B. Entre estos genes están las recombinasas RAG1 y RAG2. Durante el desarrollo de los linfocitos B y T, las células progenitoras proliferan en respuesta a citocinas y señales generadas por un receptor. La interleucina 7 es necesaria para la proliferación de los linfocitos T, pero no para los linfocitos B. Las mutaciones en la cadena gamma que comparten las interleucinas 2, 7 y 5 pueden dar lugar a una inmunodeficiencia combinada grave ligada al cromosoma X. Esta enfermedad se caracteriza por un bloqueo del desarrollo de los linfocitos T y NK y un desarrollo normal del linfocito B, lo que refleja la necesidad de la interleucina 7 para el desarrollo del linfocito T y de la interleucina 15 para el desarrollo del linfocito NK. Reordenamiento génico y expresión de receptor para el antígeno. Este reordenamiento es responsable de la generación de un repertorio diverso. Los productos génicos del receptor para el antígeno también proporcionan señales que aseguran la supervivencia selectiva de los linfocitos con especificidades útiles. El proceso de reordenamiento génico está diseñado para generar un gran número de exones que codifiquen la región variable usando una fracción relativamente pequeña del genoma. Los genes funcionales del receptor para el antígeno se producen en los linfocitos B inmaduros en la médula ósea y en los linfocitos T inmaduros en el timo, por un proceso de reordenamiento génico. Existen procesos de selección que modelan los repertorios de los linfocitos B. Estos son los puntos de control. Uno de estos se basa en la producción satisfactoria de una de las cadenas polipeptídicas de las dos cadenas de receptor para el antígeno, y un segundo punto de control requiere el ensamblaje de un receptor completo. Estos puntos de control aseguran que solo se seleccionen los linfocitos maduros que han completado el reordenamiento de los genes. Estos procesos de selección sirven para eliminar linfocitos autorreactivos que pueden ser perjudiciales y comprometer a las células en desarrollo. Los prereceptores para el antígeno, ya sean pre-PCR en los linfocitos B y pre-TCR en los linfocitos T, son estructuras generadoras de señales que se expresan durante el desarrollo de los linfocitos B y T
y contienen solo una de las cadenas polipeptídicas presentes en un receptor para el antígeno maduro. Los pre-PCR contienen la cadena pesada Mu de la inmunoglobulina y los pre-TCR contienen la cadena beta del TCR. En este proceso, se añaden o eliminan bases de forma aleatoria entre los segmentos génicos que se van a unir. Esto maximiza la variabilidad de los receptores. En los linfocitos B en desarrollo, el primer gen de receptor para el antígeno que se reordena completamente es el de la cadena pesada de la Ig o el de la cadena pesada Ig-IgH. Los linfocitos T alfa beta, en la cadena beta del TCR se reordena en primer lugar. Las células de la línea del linfocito B que reordenan sus genes de la cadena pesada de la Ig expresan la cadena proteínica pesada Mu y ensamblan un prereceptor para el antígeno conocido como pre-BCR. Los linfocitos T en desarrollo producen un reordenamiento productivo del gen de la cadena beta del TCR y sintetizan la cadena proteínica beta del TCR y ensamblan un prereceptor para el antígeno conocido como pre-TCR. En la organización de los múltiples genes, existen genes que codifican para la Ig. Todas las proteínas Ig constan de 2 cadenas pesadas idénticas y 2 cadenas ligeras idénticas. Las cadenas ligeras pueden ser ligeras kappa o cadenas ligeras lambda. Los genes que codifican para la cadena ligera kappa comprenden los segmentos V, J y C. Los genes que codifican para la cadena ligera forman pares de cada segmento J con un segmento C particular. La organización de gen que codifica para la cadena pesada incluye segmentos BH, D, JH y C. Señales de reconocimiento. Las proteínas específicas del linfocito que median la recombinación reconocen secuencias RSS. Estas son secuencias de señal de recombinación. Las RSS son secuencias de 7 nucleótidos localizadas en la secuencia codificadora seguidas de un espaciador de 12 o 23 nucleótidos. Para que se logre el proceso de recombinación, es importante que las proteínas implicadas reconozcan las zonas que serán cortadas y empalmadas. Para este proceso son importantes ciertas secuencias. En el proceso de la recombinación, son 4 los pasos importantes para que se realice el proceso, dentro de los cuales está la sinapsis, la escisión, la apertura de la horquilla y la unión de las hebras. Las proteínas implicadas pueden ser específicas o no del sistema hematopoyético linfoide. Dentro de estas están la RAG1, RAG2, TDT, nucleótidos NIP y otras proteínas son el heptadímero, artemisa, proteína Q, DNA-PK, DNA ligasa 4. Bien, ahora veremos la recombinación paso por paso. En el paso 1 existe el reconocimiento de la secuencia de señal de recombinación RSS por un heptámero nonámero por el complejo enzimático RAG1 y RAG2. La RAG1-2 es una recombinasa que forma un complejo con la RS heptámero nonámero contiguas con los 2 segmentos del gen que van a ser unidos. La formación de complejo es iniciada por reconocimiento de las secuencias RS nonámero por RAG1 y durante esta unión se sigue la regla de 12-23. Bien, entonces la RAG1 y la RAG2 son las proteínas que se unen a la RSS y que catalizan la formación de la sinapsis, que es el primer paso, entre un segmento del gen V y uno J. Paso 2. División monocatenaria en la unión de las secuencias de codificación y señal. Las proteínas RAG1 y 2 crean una muesca monocatenaria en posición 5' de la secuencia de señal heptamérica sobre la cadena codificadora de cada segmento V y una muesca similar en la cadena no codificadora exactamente en la unión de la región del heptámero, región J. Entonces, las proteínas RAG1 y 2 hacen una muesca monocatenaria en el borde 5', y esto limita tanto los segmentos V como el J. Paso 3. Formación de horquillas de las regiones V y J y extremos de señal romos. El grupo hidroxilo 3' libre en el extremo de la cadena codificadora del segmento VK ahora ataca el grupo fosfato de la cadena VK no codificadora opuesta.
lo cual forma un nuevo enlace covalente a través de la doble hélice y da una estructura en la horquilla de DNA sobre el lado del segmento V de la rotura. Paso 4. Ligadura de los extremos de señal. La DNA ligasa 4 liga los extremos libres para formar la unión de señal. Paso 5. División de la horquilla. Las horquillas en los extremos de las regiones V y J se abren. Esta apertura es catalizada por la artemisa. Sin la artemisa no se generan linfocitos T y B maduros. Paso 6. Extensión de la saliente. Esto lleva a nucleótidos palindrómicos. En reordenamientos de cadena ligera de la inmunoglobulina, los salientes resultantes pueden actuar como sustratos para enzimas de reparación de extensión de DNA, lo que conduce a nucleótidos palindrómicos bicatenarios en la unión codificadora. Paso 7. Ligadura de segmentos V y J de la cadena ligera. Paso 8 es recorte por exonucleasa. Recorta los bordes de las uniones de DNA de la región V. Se ha mostrado que la artemisa tiene actividad de exonucleasa así como de enonucleasa, y esta podría ser la enzima de la cual depende la función de la exonucleasa asociada a VDJ. El recorte por exonucleasa es más común en las uniones del gen V que codifica para la cadena pesada que en la unión VJ de la cadena ligera. Paso 8. Recorte por exonucleasa. Recorta los bordes de las uniones de DNA de la región V. Se ha mostrado que la artemisa tiene actividad de exonucleasa así como de nucleasa, y podría ser la enzima de la cual depende la función de la exonucleasa asociada a VDJ. El recorte por exonucleasa es más común en las uniones de gen V que codifica para la cadena pesada, que en la unión VJ de la cadena ligera. Paso 9. Adición de nucleótido N. Los nucleótidos no de plantilla son agregados por la TDT a las uniones codificadoras de genes que codifican para cadena pesada después de la división de la horquilla. Esta enzima puede añadir hasta 20 nucleótidos a cada lado de la unión. Paso 10. Ligadura y reparación del gen que codifica para la cadena pesada. Esto ocurre para los genes que codifican para la cadena ligera. Bien, ahora dando un repaso general en el mecanismo de la recombinación, recordemos que son 4 acontecimientos importantes, que es la sinapsis. Estas ocurren las porciones de cromosomas sobre las cuales se localiza el gen del receptor para el antígeno y se hacen accesibles para la recombinación. Entonces tenemos que los segmentos codificadores seleccionados y sus RSS se acercan gracias a la formación de una asa cromosómica, y esta se mantiene en su posición posterior para la escisión, procesamiento y la unión. El segundo paso es la escisión. Aquí se van a generar roturas enzimáticas en la doble cadena de las uniones entre la RSS y la secuencia codificadora. Los genes RAC1 y RAC2 van a formar un complejo con 2 moléculas de cada proteína que intervienen en la recombinación. RAC1 va a reconocer la secuencia de ADN que hay en la unión entre heptámero y un segmento codificador que le asciende. Solo tiene actividad enzimática cuando se une la proteína RAC2. La proteína RAC2 ayuda a unir al tetrámero RAC1, RAC2 a otras proteínas. Entonces, RAC1 y RAC2 contribuyen a mantener juntos segmentos génicos durante el proceso o la sinapsis cromosómica. RAC1 entonces hace una muesca que une el extremo codificador y el heptámero, y el hidróxido 3' liberado del extremo codificador ataca entonces un enlace fosfodiéster en la otra cadena de ADN formando una horquilla covalente. En el paso 3, que es la apertura de la horquilla y procesamiento del extremo, los extremos codificadores rotos se modifican por adición o eliminación de las bases. Así genera una mayor diversidad. Después de la formación de roturas en la doble cadena, hay que resolver las horquillas en las uniones codificadoras y pueden añadirse o eliminarse bases de los extremos codificadores para asegurar incluso una mayor diversificación. La artemisa es una endonucleasa que abre las horquillas en los extremos codificadores. Sin la artemisa, las horquillas no pueden abrirse y no pueden generarse linfocitos T y B maduros. Las mutaciones en la artemisa son una causa infrecuente del síndrome de inmunodeficiencia combinada, que es similar a la que tienen los pacientes con mutaciones en RAC1 y RAC2. El siguiente paso es la unión. Los extremos codificadores rotos
se acercan y se unen mediante un proceso de reparación de roturas de la doble cadena que se encuentra en todas las células y es conocido como unión de extremos no homólogos. Varios factores para la unión de extremos no homólogos. En esto se encuentran las proteínas Q70 y Q80, que son proteínas de unión a los extremos del ADN que se adhieren a las roturas y reclutan la subunidad catalítica de la proteína sinasa dependiente del ADN o DNA-PK, una enzima reparadora del ADN bicatenario. Desarrollo del linfocito B. Los linfocitos B se desarrollan a partir de precursores comprometidos en el hígado fetal y después del nacimiento se generan en la médula ósea y al principio no expresan inmunoglobulina. Pasan a linfocitos B inmaduros que expresan moléculas de IgM unidas a la membrana y después abandonan la médula ósea para seguir madurando, sobre todo en el vaso. En el vaso, las células que evolucionan a linfocitos B foliculares expresan IgM e IgD en la superficie celular y adquieren la capacidad de recircular y poblar todos los órganos linfáticos periféricos. Estadios pro-B y pre-B del desarrollo del linfocito B. Prolinfocito B. Es la primera célula de la médula ósea comprometida en la línea del linfocito B. No produce inmunoglobulinas, pero pueden distinguirse de otras células inmaduras por la expresión de moléculas de superficie como la CD19 y la C10. La enzima TRT se expresa de forma más abundante durante el estadio pro-B, cuando tiene lugar la recombinación VDJ en el locus de IgH, y las concentraciones de TDT disminuyen antes de que se complemente la recombinación VJ del gen de la cadena ligera. Por tanto, la diversidad de la unión atribuida a la adición de nucleótidos N es más prominente en los genes de la cadena pesada reordenados que en los genes de la cadena ligera. Una vez realizado el reordenamiento productivo de IG, la cadena deja de llamarse prolinfocito B y se ha diferenciado a un estado pre-B. Los prelinfocitos B son células de la línea B en desarrollo que expresan la proteína MUT de la IG, pero todavía tienen que ordenar su locus de la cadena ligera. Aquí se puede observar en la imagen el estadio de la maduración, iniciando con la célula troncal, pasando a la fase pro-B, pre-B, inmaduro y el maduro. Aquí vemos que en la célula troncal hasta el linfocito pro-B no se expresa ninguna inmunoglobulina. En el estadio pre-B existe un citoplasmático y receptor B asociado al MU. En el linfocito B inmaduro hay una IgM de membrana y en el linfocito B maduro ya expresa IgM e IgD de membrana. Receptor de prelinfocito B. Una sinasa llamada tirosina sinasa de Bruton, BTK, se activa a continuación de pre-PCR. Es necesaria para enviar señales de este receptor que media la supervivencia, la proliferación y la maduración en el estadio de prelinfocito y posteriores. En cualquier clon de linfocitos B, un alelo de cadena pesada se reordena de forma productiva y se expresa, y el otro se mantiene en configuración en línea germinal o se ordena de forma no productiva. Un solo linfocito B puede expresar cadenas pesadas de Ig codificadas por uno solo de los dos alelos heredados. A este fenómeno se le llama exclusión alélica y asegura que cada linfocito B exprese un solo receptor, lo que mantiene su especificidad clonal. Linfocitos B inmaduros. Cada linfocito B en desarrollo reordena inicialmente un gen de la cadena kappa y si el reordenamiento está dentro del marco de la lectura, producirá una cadena ligera kappa que se asocia a la cadena sintetizada antes para producir una proteína IgM completa. El linfocito B que expresa IgM se llama linfocito B inmaduro. La producción de una proteína kappa impide el reordenamiento de lambda y el reordenamiento de lambda ocurre solo si el reordenamiento de kappa no fue productivo o si se elimina la cadena ligera kappa reordenada autorreactiva. Un clon de linfocitos B puede expresar solo uno de los tipos de cadenas ligeras. Este fenómeno se llama exclusión del isotipo de cadena ligera. Si ninguno de los dos alelos de la cadena kappa y lambda es funcional en un linfocito B, en desarrollo este linfocito no recibe las señales de supervivencia que generan normalmente el BCR y muere. Subgrupos de linfocitos B maduros. Linfocitos B foliculares. Cada uno de estos linfocitos B coexpresa cadenas pesadas Mu y delta usando el mismo exón BDJ para generar el dominio B.
y las asocia a la misma cadena ligera kappa o lambda para producir dos receptores de membrana con la misma especificidad para el antígeno. La expresión simultánea en un solo linfocito B del mismo exón, VDJ, reordenado en dos transcriptos, uno con exones C y el otro con exones C delta, se consigue mediante el corte y empalme alternativo del ARN. La coexpresión de la IgM y de la IgD se acompaña de la capacidad de recircular y de la adquisición de la competencia funcional, y este es el motivo por el que los linfocitos B, IgM e IgD se llaman también linfocitos B maduros. Linfocitos B1 y de la zona marginal. Los linfocitos B1 expresan un repertorio relativamente limitado de genes V y exhiben una diversidad en la unión mucho menor que los linfocitos B tradicionales. Los linfocitos B1, así como los linfocitos B de la zona marginal, secretan espontáneamente anticuerpos IgM. Selección de repertorio de linfocitos B maduros. Solo los linfocitos B que expresan moléculas de inmunoglobulina de membrana funcionales reciben señales de supervivencia constitutiva derivadas del BCR. Los linfocitos B inmaduros que reconocen antígenos propios con elevada avidez pueden verse inducidos a cambiar sus especificidades por un proceso llamado edición de receptor. Si esta edición del receptor fracasa, los linfocitos B inmaduros que expresan receptores de afinidad alta para los antígenos propios pueden morir por apoptosis. A este proceso se le llama también selección negativa. Maduración de los linfocitos T. La maduración de los linfocitos T a partir de progenitores comprometidos implica el reordenamiento secuencial y expresión de los genes del TCR, la proliferación celular, selección inducida por el antígeno y el compromiso en subgrupos por un fenotipo y función distintas. Papel del timo en la maduración del linfocito T. Los linfocitos T en desarrollo en el timo se llaman timocitos. Los timocitos migran a través de la corteza, donde tiene lugar la mayoría de los acontecimientos madurativos posteriores. Es en la corteza donde los timocitos expresan por primera vez el TCR gamma delta y alfa beta. Los linfocitos alfa beta maduran hasta convertirse en linfocitos T, CD4 o CD8. Las interacciones de los timocitos en proceso de maduración con estas moléculas de complejo mayor de histocompatibilidad dentro del timo son esenciales para la selección de repertorio de linfocitos T maduros. Procesos de selección en la maduración de los linfocitos T alfa-beta restringidos por el complejo mayor de histocompatibilidad. Esto depende del reconocimiento del antígeno complejo péptido complejo de mayor de histocompatibilidad en el timo, y es responsable de la conservación de las células útiles y de la eliminación de las células potencialmente dañinas. La selección positiva es el proceso que conserva los linfocitos T que reconocen el complejo mayor propio con avidez baja. La selección negativa es el proceso por el cual se eliminan los timocitos cuyo TCR se unen con fuerza antígenos peptídicos propios asociados a moléculas propias del complejo mayor. Linfocitos T gamma delta. Los timocitos que expresan el TCR alfa beta y el TCR gamma delta son líneas separadas con un precursor común. Las señales del pre-TCR seleccionan estas células para que maduren una línea de linfocito T alfa, beta y la eliminación final del delta del TCR cuando el alfa del TCR se reordena da lugar al compromiso irreversible de la línea alfa-beta.